Para hacer este cultivo de manzanilla en casa, hoy a las semillas las vamos a sacar desde los saquitos de té que podemos conseguir en el mercado. Hay que tener en cuenta que en todo el contenido que vamos a tener por adentro, no solamente vamos a encontrar las semillas de manzanilla, sino que también nos vamos a encontrar con muchos restos de materia orgánica y esto puede llegar a ser un problema durante toda esta primera etapa de germinación hasta que hacemos el trasplante. Podemos ver restos de maderitas, algunas hojas y por acá en el centro, esta es una de las semillas de la manzanilla y así es como las vamos a encontrar. Por acá hay otra más y comparando con todo el resto que tenemos alrededor, fíjate que son poca cantidad de semillas. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque todos estos restos de palitos, de materia orgánica, pétalos que podemos llegar a tener, son los que van a causar el crecimiento inicial de hongos que vamos a ver cuando hagamos el cultivo de manzanilla. Por otro lado, hay que tener en cuenta que es muy importante ver la fecha de vencimiento que tienen estos saquitos, porque si están próximos a vencer es muy probable que la semilla tenga bajo poder germinativo, así que por eso te voy a recomendar que elijas los que tienen fecha de vencimiento mucho más grande. Y ahora vamos a hacer la siembra. Voy a poner un poquito más de semillas para que sea más fácil y asegurarnos tener buena cantidad de semillas porque esto es prácticamente todo resto de materia orgánica. Y a la siembra la podemos hacer en el contenedor que tengas en casa. Por acá una bandeja de plástico bien perforada. Lo mismo pueden ser este otro tipo de bandejas. También vas a poder usar macetas de este tipo. Hay que siempre perforarlas bien por abajo. Y por otro lado podemos usar hasta las macetas de barro, teniendo en cuenta que estas semillas durante la primera fase de crecimiento le vamos a tener que hacer una especie de invernadero por arriba para que conserve la humedad porque la siembra va a ser muy superficial. Y como sustrato podemos usar la tierra negra que tengas en casa, puede ser compost. Acá lo importante, como siempre, es que no retenga exceso de agua, más que nada porque una vez que empiecen a germinar, esto va a ser perjudicial para las semillas. Si vemos que retiene mucho, le podemos agregar arena para hacer que el agua se vaya mucho más rápido. Y acá, lo más importante durante toda esta primera etapa de crecimiento de la manzanilla es tratar de pasar toda la primera parte que va a ser donde tenemos crecimiento de hongos hasta que por lo menos vaya degradando toda esta materia orgánica que vimos recién bajo la lupa, porque es prácticamente imposible separar una por una las semillas para que no tengamos todo este crecimiento de hongos. Y para cualquier tipo de recipiente que usemos, le vamos a dejar siempre un espacio de aire que funcione como una cámara húmeda porque la siembra la vamos a hacer bien superficial. Y como teníamos poca cantidad de semillas, vamos a tratar de sembrar mucha cantidad de este contenido que traía el saquito de té, prácticamente para que cubra toda la superficie de la tierra. Vamos a tratar que quede lo más uniforme posible, porque van a ser en estos primeros días cuando vamos a tener un ataque muy intenso de hongos. Y ahora le vamos a hacer un buen riego para asegurarnos que todo esté bien en contacto, pero tengamos en cuenta que este riego no solamente va a servir para hidratar las semillas, sino que también va a hacer que se activen todos los hongos que tenemos en el sustrato para eliminar primero toda esta materia orgánica que vimos, restos de palito, flores, todo lo que pueda llegar a tener. Así después nos va a quedar un sustrato mucho más limpio para que todas las semillas puedan germinar. A la siembra también la podemos hacer en estas bandejas, pero acá lo que te voy a recomendar es que dejes el sustrato un poquito por abajo, siembres, para dejarle una parte superior y así generar una cámara de aire. En estos casos lo vamos a tener directamente porque a la bandeja la podemos tapar. Si lo llegas a hacer, por ejemplo, en las macetas de barro, en este otro tipo de macetas o en las bandejas, para generar un buen nivel de humedad, las vamos a poner adentro de una bolsa. Primero para acelerar todo este crecimiento que podemos llegar a tener de hongos y después para darle una buena cámara húmeda para que las semillas empiecen a germinar. Y a esto lo vamos a dejar bien tapado y lo vamos a llevar a un lugar que esté cálido, que no tenga exceso de calor y que esté bien iluminado
para que cuando ni bien empiecen a germinar las pequeñas semillitas que quedaron arriba del sustrato, y fíjate que no las tapé. Así es como las vamos a dejar para tener todo un mejor control de los hongos que van a atacar. Tengamos en cuenta que aproximadamente al tercer, cuarto día va a ser normal que cuando abramos estas bandejas o saquemos la bolsa, podemos notar que por arriba de toda la siembra que hicimos empezamos a ver un crecimiento de un hongo blanco. Es totalmente invasivo y hasta a veces puede llegar a ocupar toda la superficie del almácigo. Estos hongos están atacando más que nada a todos los pedacitos de hojas, de flores que tenemos, de tallitos, pero esto no te preocupes porque a medida que vaya evolucionando se van a quedar sin alimento y vas a ver que las plantitas van a germinar sin ningún problema. Y lo que podríamos hacer es abrirlo todos los días un ratito como para que se ventile, baje la humedad y lo volvemos a tapar. Y una vez que empezaron a germinar, lo vamos a destapar para que empiece a circular mejor cantidad de aire, baje la humedad y de esta forma todas las manzanillas se vayan rusticando, porque son plantas que van a crecer en un ambiente con mucho menor humedad que como estaban cultivadas acá. Y al trasplante, como salen muchas plantitas, lo podemos hacer en este tipo de bandejas y si no, lo vamos a hacer directamente en macetitas individuales para después llevarlos al lugar definitivo. En este caso, como suelen tener perforaciones muy grandes y para que no se caiga el sustrato, lo que hago es con pedacitos de hojas secas o lo podés hacer con pedacitos también de cartón o bollitos de papel, lo tapamos y ahora sí le voy a poner un sustrato que drena muy bien, más que nada para toda esta primera etapa de cultivo hasta que hagamos el trasplante definitivo. Como son plantas muy pequeñas, en un recipiente le pongo una hoja de papel, le pongo buena cantidad de agua y con mucho cuidado vamos a empezar a sacar todas estas plantitas. En un principio son muy frágiles, pero después se adaptan súper bien. Son muy pequeñitas y vamos a tratar de enterrarlo justo hasta por donde aparecen los dos cotiledones para que la planta soporte bien todo este primer trasplante. Antes lo que suelo hacer es regarlos y después hasta ahí. En un principio es normal que la planta se nos doble para un lado y para el otro, pero después se va a terminar acomodando. Y un riego. Y es importante que después de regarlas el agua se vaya rápido, porque son plantas que no les va a gustar el exceso de agua. Y un detalle importante también que me faltó decirles es que cuando ya están germinando, que las vemos que empezaron a salir todas las hojitas, siempre a esto lo vamos a tratar de dejar abierto y lo vamos a regar solamente cuando estemos tocando y se seque. Porque si tenemos mucho exceso de humedad, es muy normal que en la manzanilla nos ataque el damping off y se terminan muriendo todas las plantitas. En ese caso, si llegás a ver que tenés el almácigo de esta forma y un sector se empezaron a morir, en esa parte tirale un poquito de alcohol al 80 y si es de canela mejor, y siempre bien destapado y aireado. Y reducir el riego porque de esa forma vas a estar controlando todo ese hongo que crecía en ese sector. Y me voy a quedar trasplantando esto para ponerlas después en la huerta. Y tratá siempre de dejarte algunas en el almácigo y no las trasplante todas. De esa forma vamos a hacer todo un cultivo escalonado. Una vez que le hacemos el riego, las vamos a tratar de levantar para que no queden tan en contacto con el sustrato las hojas. Y cuando veamos que ya tenemos un par de hojas nuevas, lo podemos empezar a mover a todo este almácigo recién trasplantado a un lugar que reciba un sol de la mañana o de la tarde para que de a poquito las vayamos acostumbrando a todo este nuevo ambiente. Y una vez que ya tenemos las plantas que están bien fuertes, que las dejamos aproximadamente unos 10 días adaptadas a este sol de la mañana o de la tarde, ya las podemos pasar a un lugar definitivo, ya sea en una maceta para cultivarlas directamente en contenedores o directamente en la huerta. Y es recomendable que reciba de unas 6 a 8 horas de sol para que la planta se haga más fuerte, porque en el momento en el que empieza a florecer necesita mucha energía para tener mayor cantidad de flores. Y una vez que las cosechamos, las vamos a dejar arriba de alguna tela, en algún ambiente que tenga buena circulación de aire y nunca al rayo del sol. Esto más que nada para que se vaya deshidratando poco a poco sin acción de los rayos del sol para lograr tener una manzanilla de muy buena calidad. Y una vez que tengamos las flores bien secas, acá en casa las guardamos adentro de frascos de vidrio que estén bien limpios
y las vamos a conservar en un lugar oscuro. Te mando un saludo grande. ¡Chau!